impedimento médico y estamos esperando que ingresen los demás colegas. Entiendo que hay un taco, el subsecretario informó que estaba en carretera, no sabemos qué es lo que ocurre con los demás. Entiendo que el senador Castro está ahora terminando una reunión, pero no vamos a hacer esperar más a quienes nos visitan, han venido desde Santiago, bajo las mismas o peores circunstancias, entonces vamos a partir en comité. En cuanto ingrese el tercer senador, damos formalidad a la sesión. No obstante aquello, va a quedar grabada en video, en audio y, por cierto, los antecedentes aquí. Así que vamos a partir, nos vamos a saltar la cuenta. No sé si usted tiene algún puntuario, senadora, porque eso sí lo podemos dar a conocer. Por favor. Presidente, a raíz de que he estado planteando el tema de la fortificación de alimentos con vitamina D, yo le quiero solicitar a la BCN un informe sobre esta vitamina, su situación en Chile, la situación y estudios que existen respecto a déficit o no en las regiones y la importancia que tiene para la salud, para tener un documento formal desde la Biblioteca del Congreso Nacional en esta materia que nos ayude también a ir avanzando en un proceso más resolutorio respecto de qué se va a hacer con la vitamina D y la fortificación de alimentos. Eso de mi parte, gracias. Lo solicitaremos, aquí está el representante de la biblioteca. Usted ya lo tiene y lo tiene medio preparado ya por la... Muy bien, muy bien. Funciona muy bien la biblioteca. En todo caso, yo voy a formalizar la solicitud de unanimidad para insistir en la solicitud que ya hiciéramos la semana pasada o antepasada a la mesa para que ponga en tabla el proyecto. En eso habíamos quedado, lo veremos con presidencia entonces para que efectivamente se haga. Entiendo que no es ninguna complicación. Damos la bienvenida a su secretario, Bernardo Martorell. Sabemos que estaba en un taco, ya habían dado todas las excusas posibles, que estaba enredado en la carretera. Bueno, vamos a finalizar con la exposición de la suceso y le damos la bienvenida a la superintendenta y su equipo. Hoy día en la mañana no nos había ido bien con la suceso anteriormente, lo debo decir con mucha honestidad, y esperamos ahora que a la luz de algunas reparaciones que se están haciendo en el sistema y que tiene que ver también con este proyecto, podamos tener efectivamente a una superintendencia completamente a caballo. Y digo esto porque de verdad necesitamos la institucionalidad fuera de lo tradicional, en todo orden de cosas, ¿no? No solamente para fiscalizar lo que es la competencia de cada uno, sino que particularmente para adelantarse de acontecimientos no tradicionales, ¿no? Si no, preguntémosle nomás a las Fuerzas Armadas lo que está pasando y lo que está pasando con otras instituciones hoy día respecto de cómo son sorprendidas por salirse de la tradicionalidad y no tener necesariamente aparatos que nos permitan adelantarnos con mucha antelación. Iba a hacer otro comentario, pero mejor no, porque me preocupa mucho lo que está pasando con inteligencia en el país. Pero esa es otra materia, es otra cueca, otra comisión. Muy bien, vamos a ofrecerle entonces, no sé si el Ejecutivo quiere introducir, estamos finalizando las exposiciones y si tenemos quórum vamos a votar hoy día. No lo tenemos, estamos en reunión de comité, ¿no? En cuanto, ahora sí tenemos quórum y... Hola. Si nos ponemos de pie un segundo, por favor, les ruego. Ahora sí, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión. Y ahora sí también tenemos que dar la cuenta, señor secretario, de su cuenta postergada. Señor. Simplemente pedir las excusas, estábamos reunidos con todas las universidades de la región preparando congresos futuros en la región de Valparaíso, así que se dieron las excusas de los colegas, no es por falta de interés, es porque están en varias cosas en paralelo, pero ya partimos. Muy bien. Gracias, señor presidente. Ha llegado una invitación del presidente regional metropolitano del Colegio de Matronas y Matronas de Chile a la ceremonia oficial de conmemoración del Día Internacional de la Matrona y el Matrón 2025 a realizarse en el Salón de Honor
del Congreso Nacional el día miércoles 27 de agosto a las 10 de la mañana. Asimismo, se le hace presente a vuestra señoría que en el día de hoy se va a dar cuenta de la urgencia en la sala al proyecto de ley que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos ya con este 3 con urgencia, ¿no? Bien. Habíamos entonces anunciado que vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios. Y saludamos entonces, en primer lugar, al subsecretario Bernardo Martorell, al director de FONASA, don Camilo Cid, a la superintendenta de Seguridad Social, doña Patricia Soto, y a su equipo. No sé si el Ejecutivo quiere introducir previamente a lo que corresponda o vamos directamente a la exposición. Muy breve, muchas gracias, presidente. Solo comentar a propósito de la discusión o el debate fraterno que tuvimos el día de ayer con los invitados sobre esta materia, que en cuanto a la propuesta de incorporación de una Contraloría en FONASA para el pronunciamiento en primera instancia, quiero simplemente destacar un antecedente que la Contralora General de la República envió un oficio a la Cámara de Diputados respaldando este proyecto y dando también incluso la señal de atribuirle más facultades a FONASA para la fiscalización de esta materia. Y en el segundo tema que también se debatió sobre dispositivos médicos y la crítica que se base en el modelo de la Organización Mundial de la Salud, quiero mencionar además que no es solo la Organización Mundial de la Salud la que propone este modelo de regulación, sino que también el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, que está conformada por las agencias regulatorias más importantes del mundo, como la FDA en Estados Unidos, Health Canada de Canadá, el EMA de la Unión Europea, la agencia japonesa de China, Australia, Singapur, Brasil y Suiza. Ese foro también da sustento a este modelo regulatorio que está incorporado en este proyecto de ley. Entonces quería hacer esas dos simplemente comentarios como corolario a la conversación que estábamos sosteniendo el día de ayer. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Voy a dar la palabra entonces a doña Patricia Soto, superintendenta de Seguridad Social. Y con esto vamos a cerrar el ciclo de las audiencias del proyecto de modernización. Doña Patricia, por favor. Por su intermedio, señor presidente, como superintendenta subrogante de Seguridad Social, asumida el 17 de junio pasado, vengo a presentar a esta comisión la opinión de nuestro servicio, específicamente en lo referido al traspaso de funciones sobre la tramitación y pago de licencias médicas desde CONPIN a FONASA. Vamos a partir precisando respecto del flujo de licencias médicas con el fin de que podamos visualizar un panorama general de las licencias médicas en cuanto a su funcionamiento en nuestro país. En este diagrama podemos observar un panorama general de cómo funcionan las licencias médicas en nuestro país, en los 3 hitos más relevantes, que son la emisión, la tramitación y el pronunciamiento. Los aspectos más importantes para enfatizar en esta lámina son las cifras del año 2024. El año 2024 se emitieron alrededor de 8.433.210 licencias médicas. De esas, fueron pronunciadas 8.049.791 licencias médicas. ¿Cuánto se autorizó? Se autorizaron más de 7 millones de licencias médicas, es decir, el 89.3%. ¿Cuánto se rechazó? Se rechazaron 898.252 licencias médicas. O sea, en el año 2024 se rechazaron el 10.7% de licencias médicas
en nuestro país. Respecto al flujo de la licencia médica y la diferenciación por tipo de cotizante, que es lo que nos presenta esta lámina, debemos señalar que siempre se ha mencionado que el mapa institucional de entidades involucradas en el flujo completo de licencias médicas es complejo, lo que emana fundamentalmente de la naturaleza del instrumento licencia médica, que es sanitario primero, porque prescribe reposo médico para el paciente, que es laboral, porque permite justificar la ausencia al trabajo, y que es previsional, porque gatilla un subsidio por incapacidad laboral. A grandes rasgos quiero diferenciar cómo se distribuye. Si tomamos solo las licencias de origen común, actualmente la distribución es de un 83% cotizantes FONASA y un 17% de cotizantes de ISAPRE, lo cual se distancia del 70-30 que alguna vez existió. Veamos el flujo, por ejemplo, de un cotizante ISAPRE. Se emite una licencia médica por un profesional habilitado, ¿cierto? Un médico, una matrona o un cirujano dentista. Se tramita al empleador y esta licencia médica es evaluada y resulta por Contraloría Médica de la misma ISAPRE, la cual luego liquida y paga. Eso en el primer caso. Estoy dando cómo funciona hoy día el sistema. Respecto del cotizante FONASA, se deben distinguir dos aspectos. El primero, si se trata de un trabajador cotizante FONASA cuyo empleador se encuentra adscrito a una caja de compensación, que representa hoy día del orden del 70% del total de cotizantes FONASA. En ese caso, el empleador tramita ante la CAF, a la cual se encuentra afiliado, para efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos, y luego esta la tramita ante la COMPIN respectiva, pronunciándose sobre ella, volviendo la caja para su liquidación y pago respectivo. Por otra parte, si se trata de un trabajador cotizante a FONASA cuyo empleador no se encuentra adscrito a una caja de compensación, que representan del orden del 30% hoy en día del total de cotizantes FONASA, en ese caso el empleador tramita directamente ante la COMPIN, entidad a la cual se pronuncia. La liquidación de ese subsidio por incapacidad laboral lo efectúa la unidad de control de pago, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública. Respecto al proceso de reclamación, hoy día es COMPIN y posteriormente, como Tribunal de Última Instancia en materia administrativa, se encuentra la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Cuáles son las facultades más relevantes de la Suceso en materia de licencias médicas? Al respecto, debemos reiterar lo ya señalado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en el sentido que Suceso es la autoridad técnica de control de las instituciones de previsión. Perdón, Patricia, la voy a interrumpir un segundo nada más, y con el mejor ánimo. Sí. ¿Ah? Le ruego que no lo tome a mal. Sí. Estamos finalizando las presentaciones respecto del proyecto de ley. Las funciones de Suceso yo creo que ya las hemos conocido en exposiciones anteriores. Yo le rogaría que nos concentrásemos en la postura que tiene la Suceso respecto de lo que le atañe a este proyecto de ley. Ya ayer veíamos, por ejemplo, respecto de sus distintos componentes, de Senabas, del servicio de salud digital, de lo que ocurre con el ISP, de los cambios con FONASA y lo demás, cómo él es, a la opinión de las instituciones y de los expertos, lo bueno y lo malo de este proyecto. Entonces, yo le rogaría, es muy útil su exposición, pero dado que tenemos un tiempo acotado, si pudiese concentrarse más hacia lo que es su evaluación desde la Suceso de este proyecto, porque también tiene que ver con su tarea. Si fuere posible eso dentro de la exposición, ¿sí? Sí, si quiere voy a la parte final, donde está la visión del proyecto. Acomode su exposición como estime. Lo que le solicitaríamos es que se enfoque en la postura de Suceso respecto a este proyecto, por favor. Ya. Respecto al análisis del proyecto de ley, podemos mostrar cómo quedaría el flujo de la licencia médica si se aprueba este proyecto.
aquí se aprecia claramente que ingresa un nuevo actor o interviniente a todo el proceso de licencias médicas en nuestro país. Este nuevo interviniente es FONASA. FONASA aparece como Contraloría Médica, en la cual se va a conocer, analizar, ¿cierto?, todas las licencias médicas, pero al mismo tiempo FONASA va a calcular y a pagar. Lo que está marcado en rojo es lo que diferencia el antiguo sistema, o sea, lo que está hoy día vigente, perdón, con lo que implicaría este nuevo proyecto de ley, ya que en el fondo sumamos un nuevo actor porque las CONPINES se mantienen, pero se mantienen como segunda instancia y Suceso también se mantiene, pero se mantiene como tercera instancia. Aquí es fundamental hacer algunas precisiones respecto al proyecto de ley, porque se deja claramente establecido que FONASA solamente va a conocer de las licencias médicas, y va a resolver, y después la segunda instancia pasa a la CONPIN. Por lo tanto, de los rechazos de esas licencias médicas que conozca FONASA, siempre se van a ir a la CONPIN. Los usuarios jamás van a poder presentar ante FONASA un recurso jerárquico ni tampoco un recurso de reposición. Por lo tanto, también aquí tenemos que cuestionarnos el tema de si FONASA va a estar obligado a pasar esos rechazos de licencia médica a la CONPIN respectiva o no, o siempre va a ser el propio trabajador el que va a tener que ir a la CONPIN a presentar la reclamación. Y este punto lo dejo en evidencia porque hoy día, a propósito del artículo 3 de la Ley 20.585, todas aquellas licencias médicas que rechaza una ISAPRE pasan directamente a la CONPIN. En cambio, en este proyecto no queda claro que efectivamente los rechazos que formule FONASA en primera instancia pasen a la CONPIN. Entonces aquí se le deja el peso de la reclamación al propio trabajador. Y ese es un punto que creo yo que hay que revisar y hay que ver, porque si no tendríamos a los cotizantes de ISAPRE aquí en la balanza y el cotizante FONASA más abajo. No están en igualdad de condiciones. ¿Ya? En lo relativo al traspaso de funciones del CONPIN al FONASA, efectivamente el proyecto busca concentrar las funciones de la Contraloría Médica, subsidios y pagos en FONASA a fin de simplificar el sistema. El traspaso de funciones va a permitir fortalecer la eficiencia de control, permitiendo detectar en forma temprana irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas y de esta forma liberar recursos para la atención de salud. Esto es importante, porque al ser FONASA la primera instancia, FONASA también va a poder efectuar todo el tema de control en materia de 20.585. El proyecto de ley dice que va a poder solicitar los antecedentes que requiera con el objeto de poder también revisar la emisión, ¿ya? Eso lo señala el proyecto y me parece bien que así sea. No obstante, la CONPIN no pierde sus facultades porque sigue manteniendo las facultades en relación al artículo 2 de la Ley 20.585 sobre uso y otorgamiento de licencias médicas, al igual que la Suceso sigue manteniendo las investigaciones que se van a realizar en virtud del artículo 5 de la Ley 20.585. Respecto a cuáles son los ajustes normativos que propone el proyecto, propone 3 ajustes normativos que son concretos. El de FL1 del 2005, que es de MinSal, a la Ley 20.585, que es lo que recién acabo de señalar, y a la Ley 18.418. Aquí hay un tema que no está considerado, pero que me parece importante ponerlo sobre la mesa. En Chile, el reglamento que rige las licencias médicas es el Decreto Supremo número 3 de 1984 del MinSal, ¿ya? Y ese decreto, en ninguna parte se encuentra mencionado en el proyecto de ley que actualmente está en revisión. Y es importante porque ahí deja claramente que hoy día, dentro de los intervinientes del proceso de licencia médica, están las CONPIN, están las ISAPRES, están las unidades de licencias médicas que existen en nuestro país. No aparece FONASA, por lo tanto, involucra hacer modificaciones a ese Decreto Supremo número 3. Y también debo señalar que respecto al Decreto 3 hay un componente importante. Hoy día, cuando una licencia médica se pronuncia de un afiliado, de una persona que se encuentra afiliada a FONASA, ¿qué CONPIN lo ve en Chile hoy día? La CONPIN donde el trabajador presta sus servicios. Eso dice el Decreto Supremo número 3.
¿qué pasa con los trabajadores que se encuentran afiliados a ISAPRE? ¿Cuál es la ISAPRE? ¿Quién revisa ese caso? ¿Es competente la del lugar, la ISAPRE con la que se celebró el contrato de salud? ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este proyecto lo que ofrece es que, como FONASA tiene 152 sucursales a lo largo de Chile, me imagino que la gracia es que esas distintas sucursales van a poder ser parte de las contralorías médicas. En cambio, las COMPINES hoy día son 29 a lo largo de todo el país. ¿Ya? Y eso va a ser súper importante porque van a tener que definirse los criterios de aplicación en materia de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. La COMPINE a lo largo de todos estos años ha realizado un tremendo trabajo en esta materia, porque es la Superintendencia de Seguridad Social la que establece los criterios de regulación en materia de licencias médicas y las COMPINES las que lo aplican. Por lo tanto, Contraloría Médica FONASA va a tener que proceder a estudiar, a revisar esos criterios médicos para una correcta aplicación de la normativa que existe hoy en día en Chile en materia de seguridad social, puntualmente licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. Respecto a las nuevas funciones de FONASA, están muy claras: conocer, evaluar y resolver, por primera vez en la historia, liquidar y pagar, también, porque hoy día el tema de los afiliados a FONASA los tiene la Subsecretaría de Salud Pública, y el tema más importante es la apelación. El proyecto de ley deja muy claro que nadie va a poder, ningún trabajador va a poder apelar ante FONASA del rechazo de la licencia médica. Por lo tanto, una vez más vuelvo a señalar que es muy importante que los rechazos de licencias médicas de FONASA de alguna manera sean comunicados a la COMPIN respectiva, porque no todos los trabajadores van a seguir la ruta de la licencia médica. Hay muchos trabajadores que no van a saber que el reclamo ahora es en la COMPIN. Entonces, porque hoy día, cuando la COMPIN rechaza una licencia médica, el trabajador presenta una reposición ante la propia COMPIN. Cuando la COMPIN vuelve a rechazar, el trabajador se va a la Superintendencia de Seguridad Social y también presenta un recurso de reposición. Y después tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión extraordinaria, de acuerdo a la ley 19.880, en la propia Superintendencia de Seguridad Social. Si le vuelve a ir mal al trabajador, lo único que queda es la vía judicial y el trabajador se va de recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva, que es un recurso de protección que hoy día se encuentra absolutamente desformalizado y que no requiere patrocinio de abogado. Respecto a las nuevas funciones de FONASA, a nivel de pronunciamiento, la Autoridad Técnica de Control de las Instituciones de Previsión, vuelvo a señalar que es la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, FONASA se transformaría en un fiscalizado de la Superintendencia de Seguridad Social. Lo tendríamos que fiscalizar desde el punto de vista de los pronunciamientos de las licencias médicas y también los tendríamos que fiscalizar desde el punto de vista de la regulación, que se esté cumpliendo la regulación que dicta el suceso, y también de lo que se refiere a las materias de cálculo de subsidio por incapacidad laboral, trabajadores, específicamente trabajadores dependientes del sector privado. Por otra parte, FONASA asumiría los temas de liquidación y pago de licencias médicas y, obviamente, por eso los fiscalizaríamos en materia de subsidio. Y a nivel de reclamaciones va a seguir pasando lo que señalé, que el suceso va a seguir conociendo las materias reclamadas en licencias médicas. Aquí quiero hacer un punto súper importante. Hace muchos años atrás, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social, y lo digo porque llevo 20 años trabajando en el servicio, nosotros dábamos vuelta el 50% de las reclamaciones que llegaban a suceso, de lo que venía de COMPIN. Hoy en día eso ha cambiado. Ya no damos vuelta el 50%, damos vuelta el 30%. Entonces, ¿qué es lo que uno debería velar igual en este proyecto? Que ese 30% ojalá con el tiempo vaya disminuyendo. En algún momento deberíamos estar a tal nivel de criterio entre FONASA, COMPIN y suceso que ojalá en el tiempo no fuéramos revirtiendo los casos. ¿Ya? Eso, y aquí también reconozco el tremendo trabajo que ha hecho la COMPIN por aplicar los criterios actuales de la Superintendencia de Seguridad Social. Respecto a lo último, que es la visión propositiva que tenemos del proyecto de ley, ¿qué es lo positivo que rescato del
proyecto, señor presidente, primero, es que no se afectan las facultades de la SUCESO como autoridad de control en materia de licencias médicas. No se afecta tampoco el rol de las cajas de compensación en materia de liquidación, cálculo y pago de los subsidios. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día las cajas liquidan y pagan los subsidios por incapacidad laboral de aquellos trabajadores que son FONASA, afiliados a FONASA, pero que además se encuentran afiliados a una caja de compensación. ¿Cuáles son los subsidios que va a calcular y pagar FONASA en este proyecto de ley? El de aquellos trabajadores que no están afiliados a cajas de compensación. Por lo tanto, el resto se mantiene exactamente igual. Se percibe que FONASA tiene las capacidades para asumir el rol de liquidación y pago de SIL de aquellos trabajadores no afiliados a caja. Por otro lado, no visualizamos problemas al entregar a FONASA el rol de pagador de los subsidios maternales. Hoy día, el rol de pagador de subsidios maternales lo tenía la COMPIN. En este proyecto de ley se modifica la ley 18.418 y dice que el pago cambia desde COMPIN a FONASA. Los subsidios maternales, me refiero con eso a todas las licencias médicas postnatal y licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que esas no son con cargo al 7% de salud, sino que son con cargo a lo que nosotros llamamos en la superintendencia los fondos nacionales, que son platas del Estado. Por otro lado, se percibe que FONASA, como responsable de la administración de fondos, tendrá un rol eficiente en su control. ¿Qué aspectos creo yo o consideramos como superintendencia que se deben revisar del proyecto de ley? Al revisar el proyecto de ley, advertí un tema. Dice que la Contraloría Médica de FONASA se va a pronunciar respecto a las licencias médicas tipo 1, que son accidente o enfermedad común, tipo 2, que es medicina preventiva, tipo 3, que son las licencias médicas maternales, me refiero al pre y al postnatal, y después dice tipo 7, patología del embarazo. Faltaron las tipo 4, no está en el proyecto de ley. Las enfermedades graves por hijo menor de 1 año. Eso hay que adicionarlo al proyecto, porque si no se adiciona, no se van a poder pronunciar. ¿Ya? Y además existe otro punto que también creo que se debe señalar en el proyecto para poder complementarlo. Hoy día en Chile existen 7 tipos de licencias médicas, que son las que uno advierte en el formulario de licencias médicas, sumadas las 5 y las 6, que son las laborales. Pero la licencia que no está en el formulario son las licencias médicas sanas, que hoy día existen por ley sana, la 21.063. Entonces, las licencias médicas sanas, que son para los niños que se encuentran enfermos, menores de 18 años, y que están dentro de las contingencias de la ley sana, por ejemplo, aquellos que necesitan trasplantes o tienen enfermedades terminales. Esas personas hoy día, todos esos niños, las mamás o papás que hacen uso de esas licencias médicas, son pronunciadas por COMPIN centralizado, COMPIN nacional. Y hoy día el tiempo de respuesta de la COMPIN nacional para la licencia médica sana son 4 días. Este proyecto de ley no distingue si va a seguir pronunciándose la COMPIN nacional respecto de las licencias médicas sanas o la licencia médica sana pasa a la Contraloría Médica de FONASA. Creo que es un tema súper importante de zanjar en el proyecto porque no está claro. Por otra parte, señalar que obviamente vimos los transitorios y va a haber traspaso de funcionarios desde COMPIN hacia FONASA. Se señala expresamente que se van a traspasar 40 funcionarios, pero también se señala expresamente que son no médicos. Por lo tanto, igual es importante, si estamos hablando de una Contraloría Médica, quién se va a traspasar para que efectivamente esto en el fondo no tenga impacto en los usuarios. Finalmente, como reflexión final, observamos que el proyecto permite fiscalizar las acciones de control en el correcto uso del derecho y verificación de cumplimientos de requisitos. Valoramos que se mantiene el rol de COMPIN como segunda instancia y SUCESO como última instancia. Visualizamos que se debe evitar el perder conocimiento y experiencia de COMPIN como autoridad sanitaria. Y muy especialmente percibimos que se debe abordar el impacto
en el aumento del rechazo y las reclamaciones asociadas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Patricia. Antes de dar las palabras a los colegas Chaguán, Castro, que la han pedido, Jimena también. Bueno, se nota que ha hecho la pega desde su institución y va a llegar un momento, a partir de la votación en general, en que tengamos que empezar a trabajar indicaciones. Por lo tanto, aquellas materias, si no son corregidas por el Ejecutivo directamente, las podremos discutir a través de indicaciones, sean parlamentarias o sean del Ejecutivo. Aquellas cuestiones que son institucionales hay que conversarlas con el Gobierno claramente. O sea, estos vacíos que aparecen, que son, yo diría que parte del proceso, ¿no? Un proyecto de ley empieza a mostrar deficiencias siempre y se van perfeccionando en la medida que vamos avanzando en el debate parlamentario. Dicho esto, doy la palabra. Senador Chaguán. Presidente, con mucho respeto, yo no puedo entender cómo esta administración y este gobierno está desaprovechando oportunidades para cambiar arquitecturas que realmente están obsoletas. Y yo quiero decirlo con toda franqueza. Tuvimos y generamos el sustrato a través de los trabajos de las comisiones técnicas para haber hecho la gran reforma a la salud que se requería. Yo creo que esta arquitectura no es una buena arquitectura, porque profundiza los problemas. Y yo quiero decirlo abiertamente. Además, yo soy muy crítico respecto a la labor que ha desarrollado la Suceso desde el punto de vista de no entregar información, desde el punto de vista que fue requerida por los seguros privados de salud a través de 3 vías, y que no entregó información respecto de médicos que estaban con licencia, médicos con licencia médica y de vacaciones. Y la Suceso no entregaba información. Yo pedí un oficio, me gustaría saber después si ese oficio fue enviado o no, para los efectos de ver cómo contestó o no contestó los requerimientos por oficio que hemos dado, porque acá había un problema histórico. ¿Para qué hablar del convenio con la PDI, que no se aplicó? Pero, yendo al tema de fondo, si el problema es quién va a hacerse cargo de la vigilancia y el cumplimiento del reposo, si quiero decirle que respecto de los temas que ha cruzado, los datos que ha cruzado la Contraloría General de la República, estaban autorizados y se pedía justamente el cumplimiento del reposo, y acá nadie hizo aquello. Pero además, lo que hace es que genera la posibilidad de contratación de personal que no son médicos, no son facultativos. ¿Cómo se va a controlar adecuadamente el cumplimiento de licencias médicas? O finalmente, vamos a avanzar en guías de cuánto es el reposo por el subsidio de incapacidad laboral. Porque, tener guías, eso implica romper huevos. Si yo invito al gobierno a romper huevos, tiene todo el respaldo para romper huevos en una reforma estructural. Pero yo creo que esta reforma no va en la dirección correcta. ¿Qué punto quiero darle? En otro proyecto, porque además se legisla como salame, porque si a mí me gustaría que todos estos temas hubiesen... O sea, tenemos la disminución del periodo de carencia, un tema histórico que hemos peleado nosotros, que hicieron el tema de otorgamiento de licencia médica a 2 días, que es una gran noticia. Ojalá nos habría gustado que incluso que no hubiésemos tenido periodo, pero ciertamente es una noticia porque va a terminar con un incentivo perverso de otorgamiento de licencias médicas más allá del periodo de reposo que requería el trabajador. Eso va en la dirección correcta. Pero mientras no entendamos que acá el problema es que se ha perforado de tal manera los recursos que aportan los trabajadores chilenos al seguro privado y al seguro público de salud, a través de, yo diría, del abuso del sistema, del pagamoya, del tirar la licencia. Entonces, yo diría que tenemos un problema estructural. Entonces, primero respecto a eso. Segundo, respecto de cómo se está gestando las arquitecturas de los proyectos. Por supuesto que nosotros vamos a aprobar en general, pero la discusión en particular va a ser dura, porque acá, yo diría que acá tiene una oportunidad el gobierno de decir, ¿sabe qué más? Vamos a hacer un cambio estructural. Yo era partidario de que acá hubiese el paso decisivo a establecer una nueva orgánica distinta, que pudiera fiscalizar el cumplimiento del reposo del sector
público y en el sector privado, porque los mismos abusos que hay en el sector público hay en el sector privado. Y hay que actuar con la mayor decisión. Y por eso yo aplaudo el ejercicio que se va a hacer para los efectos de que se fiscalice también el otorgamiento de licencia en el sector privado. Acá hay que actuar con mucho más rigor. El abuso no se puede permitir respecto de nadie, ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, yo valoro que se estén dando pasos. Vamos a aprobar en general. Pero tenemos una oportunidad para hacer la pega bien, porque estas oportunidades sean pocas veces, donde a todos los miembros de la Comisión de Salud, a todos, disponibles a avanzar en un cambio estructural. A todos. Entonces yo diría, subsecretario, por su intermedio, presidente, esta es una oportunidad histórica de poder resolver. Y uno podrá decir, bueno, es que que el gobierno se acabó, le quedan 8 meses. No, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Y una reforma estructural como esta siempre va a tener el entusiasmo y por lo menos de los miembros de la Comisión de Salud. Entonces yo quiero entusiasmarlo por una reforma mucho más estructural y una arquitectura distinta, porque esto no, a nuestro juicio no resuelve el problema, los profundiza. Gracias, presidente. Gracias, senador Secuén. Senador Castro. Gracias, presidente. Saludar a la superintendenta, al director de FONASA, al subsecretario y al intendente. Mire, ha sido muy clara y elocuente la superintendenta en su presentación. Quiero distinguir mi comentario en dos aspectos. Uno, en cuanto a la reflexión que ya hemos venido haciendo en torno a dos invitados que estuvieron ayer y la anterior vez, el exministro de Salud, Mañalich, y el ex superintendente Nostroza, que nos pusieron en el tapete, para que ustedes también lo tengan claro, la duda razonable si correspondía o no otorgar esta facultad a FONASA nueva de ser la entidad de admisibilidad, de control, de visación de la licencia médica, con todo lo que eso significaba. Eso se planteó ya en un escenario de diálogo, pero también de muchas preguntas. Usted nos ha refrendado, primero, que no hay letra alguna en este proyecto sobre el Decreto Supremo número 3, que es el que regula el régimen de licencias médicas en Chile. No hay palabra alguna en el texto. Entonces, ¿cómo FONASA se hace cargo de tomar a fardo cerrado cuando la norma vigente no está modificada? O va a llevar una colisión de normas, o va a llevar una duplicidad, pero me parece que hay una desprolijidad relativamente grande, que se grafica en lo que señaló la superintendenta respecto a la ley sana, que no está recogida, ni tampoco en la enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Por ejemplo, ¿quién la va a fallar? ¿FONASA o la CONPIN? 2, a mí me parece muy fuerte el hecho de dejar en desigualdad a la gente que está en FONASA como cotizante, que es el 85% de este país, versus el 12% que está en ISAPRE, donde en ISAPRE, cuando el ISAPRE le rechaza la licencia a un afiliado de ISAPRE, automáticamente la manda a CONPIN sin esperar siquiera el peso de la prueba recaído en el afiliado, que tiene que ir a golpear la puerta. En cambio acá aparece claramente esta desigualdad en que FONASA a renglón seguido dice que no recibirá recursos de nulidad de ninguna especie. O sea, como que FONASA es intocable, pues, presidente. ¿Cómo es esto? Se lleva todo el poder de resolución y nadie puede apelar a ella. Eso yo no lo había visto nunca en una legislación. Una entidad que no tenga admisibilidad de recurso alguno, que rechaza todo recurso alguno. No puede ser que quede consagrado por ley. Entonces, tercero, la pregunta que yo me vuelvo a hacer es, ¿vamos a tener contralorías médicas en todas partes ahora? Porque si ya tenemos en CONPIN y en Suceso, ahora agregamos otra débil, porque son pocos funcionarios y muchos no médicos en FONASA. 3 contralorías médicas en 3 instituciones. ¿Esta es la eficiencia del Estado? Pregunto yo. ¿Esta es la manera de diversificar las cosas? Y si FONASA no va a tomar decisiones de peritaje, nada, ¿para qué va a tener contraloría entonces? Si no va a admitir ningún recurso sobre FONASA, ¿para qué va a tener una contraloría en ese caso? Y el reposo sigue radicado en las CONPINES. Entonces las CONPINES no van a poder decir nada porque la entrada de la licencia es vía FONASA, van a actuar como corte de apelaciones y además tienen que ir a vigilar el reposo.
Y además tiene que tener una poderosa Contraloría Médica y Suceso también tiene que tener la tremenda Contraloría Médica. Ya, esto es triplicación, presidente, de Contralorías Médicas en todo el sistema en vez de simplificación de la Contraloría Médica. Lo encuentro absurdo. Y, por último, me parece a mí que ya en el rol propiamente tal, el segundo capítulo, que es la emisión, la Suceso, y aquí es pregunta, presidente. Ustedes en la Suceso controlan a los emisores. La Compin Nacional ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados señaló cifras atroces respecto a la cantidad de minutos, que son muy pocos minutos, o segundos en grandes emisores para emitir licencias médicas. Se habló de varios miles de médicos en esta condición. Se habló de crimen organizado al interior del cuerpo médico emisor. Se habló de más de 1000 y tantos casos de médicos que, estando ellos en reposo, emitían para terceras personas licencias médicas. Se habló de reos y gente en prisión preventiva usando licencia médica, estando preso. Se habló de los que trabajaban además en lugares privados, simultáneamente engañando, diciendo que estaban enfermos y no lo estaban, trabajaban a la misma hora en otro lugar, como privados. Ya, o sea, estamos hablando de cosas bien atroces ya a esta altura. Entonces, quiero preguntarle en esto a la superintendenta, que regula los emisores, porque ahí está la facultad actual, por ley, ¿cuál es el nivel de detección de este tipo de situaciones horribles que están sucediendo hoy día en los emisores, que son el cuerpo médico, que no digo todo el cuerpo médico, no voy a acusar nunca a nadie al voleo, pero tenemos una situación muy escandalosa. Y por último, que hay una enmienda que debiéramos hacer, toda esta comisión conjuntamente, que es impedir que una licencia médica sea emitida desde el extranjero, desde fuera del territorio nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, en la 21.746 no está consignado así, a pesar de que presentamos juntos enmiendas, el Ejecutivo no sé por qué razón rechazó todo esto en esa ley, y resulta que, y aquí le pregunto, porque entiendo que usted esto lo ha corroborado, sigue habiendo emisiones de licencias desde fuera del territorio nacional. No es que el paciente pueda estar fuera, que podría estar fuera por telemedicina, sino que el emisor es un doctor que está fuera de Chile emitiendo. ¿Cómo es posible esto si no está recogido en la 21.746? Y por lo tanto, creo yo, esto tiene que recogerse ahora y es una de las indicaciones que a mi juicio hay que colocar en esta misma ley. Claramente, o en la que está entrando ahora, pero me parece que sería un forado que no podemos permitir que se amplíe. Esas son mis preguntas y comentarios, presidente. Voy a abrir la palabra, pero antes voy a saludar a don Luis Díaz, el intendente de Beneficios Sociales, que no había estado registrado, por lo tanto no lo habíamos saludado formalmente. Bueno, pareciera que empezamos ya a hilar fino y va a ser lo que viene, digamos, la discusión en particular, donde vamos a ir viendo cada uno de los componentes de este proyecto de ley, donde sabemos que deben haber correcciones para que no hayan colisiones de ley, para que no queden vacíos de ley, para que finalmente la institucionalidad pueda dar cuenta de una mayor eficiencia, de una mayor eficacia, y particularmente para que vayan complementándose unos con otros. Aparentemente no todo eso está resuelto en el proyecto y la invitación es al Ejecutivo. Hemos tenido distintas exposiciones, unas más duras que otras, pero cada una dentro de su responsabilidad y su rol. Y por lo tanto, todas valiosas, ¿no? Vamos a seguir en esa línea. Antes de resolver, quiero invitar tanto al Ejecutivo, a FONASA, que ha sido claramente aludido, ¿no? Pero tendrá un par de semanas o tal vez más para poder ir arreglando algunas preocupaciones. Y también a la Suceso le quiero ofrecer la palabra si quieren responder, ¿no? Por favor, don Camilo ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, saludar a los senadores y a todos los presentes. Bueno, claro, como habíamos estado conversando ayer, hay algunos temas que probablemente no se explicaron suficiente, pero efectivamente, partiendo por el tema de Contraloría Médica, ¿por qué FONASA pide una Contraloría Médica, digamos, en esta función de asumir lo que nosotros hemos llamado cerrar el ciclo de financiamiento de la licencia, ¿no? Porque siempre lo hemos enfocado de esta manera. Nosotros financiamos a través de presupuestos, transferencias a las Compin, que como bien decía la superintendenta... Perdón, Camilo, discúlpeme que lo interrumpa.
Me avisan que ya se inició la sesión de sala, hay una sesión extraordinaria ahora, estamos autorizados para sesionar en paralelo, pero quiero preguntarle a los colegas si quieren dar asistencia y regresamos de inmediato. ¿Sí? Le ruego que por favor nos esperen, damos asistencia, 5 minutos, vamos a suspender, a ver, vamos a suspender por 10 minutos y en 10 minutos partimos sí o sí, ¿ya? Muy bien, suspendemos 10 minutos.
Reanudamos la sesión. Les recuerdo que tenemos hasta las 11 horas y yo espero que antes de eso podamos votar. Don Camilo, disculpe la interrupción, tiene toda la cancha. Muchas gracias, presidente. Estaba mencionando que, en primer término, respecto de la Contraloría Médica y a propósito de eso, referirme a que estas modificaciones están, ¿cierto?, circunscritas a una parte de los beneficiarios cotizantes de FONASA, que son aquellos que no tienen cajas de compensación y son el presupuesto equivalente más o menos a un 20% del total del presupuesto de licencias médicas, ¿no? O sea, aquí está acotado entonces más o menos a ese porcentaje de cotizantes, ¿no? Segundo, la Contraloría Médica es necesaria justamente para aprobar las licencias y tener las condiciones de adecuación de los permisos, etcétera. Y no lo podríamos hacer sin Contraloría Médica porque se trata de revisar ciertas recomendaciones sanitarias y por lo tanto esa es la función fundamental. Y que justifica la creación de la Contraloría, la cual está pensada, ¿cierto?, no con 50 personas, sino que con casi 90 personas nuevas que se incorporarían específicamente para fortalecer esa función. Dicho sea de paso, FONASA somos 1.100 personas, esta es una cantidad importante para el servicio. Segundo, importante mencionar que se hace alusión al Decreto Supremo 3, importante. Esto es un tema jurídico, pero durante la discusión se nos aclaró, digamos, que este es un reglamento antiguo, ¿cierto?, que genera los detalles, las condiciones del otorgamiento de la licencia. Y en el artículo 7 transitorio de la propuesta de ley está considerado esto, ¿cierto?, como modificación de los reglamentos. Lo que se plantea como, ¿cierto?, alternativa jurídica es que una vez aprobada la ley se otorgan 9 meses para modificación de los reglamentos que, ¿cierto?, afinen las cuestiones que se queden afirmes como ley. Ese es el diseño, ¿no? Dicho eso, probablemente en la discusión de temas particulares esto queda abierto, digamos, si es el mejor diseño, si dentro del reglamento se podrá especificar alguna cosa que se requiera poner explícito en la ley, pero este es el diseño original. Hay una consideración, por lo tanto, del reglamento del Decreto Supremo 3. Lo otro que se ha hecho mención, que creemos que el tema de la carga de la prueba, ¿cierto?, esto de que FONASA no explicite que va a derivar automáticamente, digamos, ¿cierto?, a las COMPIN, esto yo creo que puede ser considerado, ¿cierto?, en las discusiones posteriores. No se trata de, por supuesto, restar posibilidad a los beneficiarios, sino que aumentarlas, hacer más eficaz, digamos, y más eficiente el otorgamiento de las licencias, al mismo tiempo que aumentar su control para que se tenga un buen uso, pero de ninguna manera perjudicar sus posibilidades de apelación o de accionar rápido frente a determinadas recusaciones o dictámenes. Junto con eso también este aspecto de que no hubiese ¿cierto?, como se ha señalado, recurso algunos sobre FONASA, digamos. La intención ahí es meramente administrativa en términos de disminuir burocracia y permitir que, como está planteado, fuese la COMPIN y las otras entidades, ¿cierto?, la que resuelva los temas que van más allá de la mera aprobación de la licencia, ¿no? Pero también estamos abiertos a la discusión de estos aspectos en los temas de detalle. En los temas estructurales que se han señalado después en los comentarios de los senadores y el senador Chaguán en particular, me gustaría simplemente hacer alusión a lo que conversábamos ayer, ¿cierto?, de que en todo caso creemos, y lo hicimos también con esa convicción, de que esto tiende a concentrar funciones, tiende a ser un modelo más eficiente y que siendo un paquete, digamos, de medidas, esto no colisiona, no
impide cambios posteriores que se definan y que sean más estructurales, ¿no? O sea, en el sentido que puede ser, a la vez que se concentra hoy día en FONASA, se aprende una expertise que no tiene FONASA en este momento, pero que podría ser aportada en cualquier estructura que después se discuta o que en términos de reformas más profundas al tema del subsidio o del descanso general de los trabajadores, ya sea subsidio en capacidad laboral e incluso, ¿cierto?, el tema de las enfermedades laborales y accidentes del trabajo, se pueda reestudiar y analizar, ¿no? O sea, esto no, en ese sentido, no impide otros pasos posteriores que se definan sobre estos temas. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Camilo. Antes de darle la palabra a la senadora Órdenes, son 11 minutos para las 11 de la mañana. Estamos autorizados solamente para sesionar hasta las 11, no hay posibilidad de prórroga y, como lo acordamos ayer, podemos cambiar la decisión si estamos todos de acuerdo, pero antes de las 11 deberíamos votar en general, si no pasamos hasta la siguiente semana. Así que les recuerdo esto para que tengamos presente que nos quedan ahora 10 minutos. Senadora Órdenes, su secretario. Sí, solo presidente, y va a ser parte de la discusión en particular, porque yo entiendo que el aumento del rol fiscalizador en FONASA y por lo tanto de más trabajadores en FONASA es un tema presupuestario. Pero creo que un poco al MinSal, yo no me cerraría en la cifra, porque cuando hay más fiscalización hay un uso más eficiente de los recursos. Y lo vimos en FONASA. Entonces, si son 50, si son 90, yo entiendo que en Servicio de Impuestos Internos son más de 970. Y aún así también a veces hay déficit. Pero en este caso y en esta experiencia, creo que si hay una prioridad, y será parte de la ley de presupuesto en su minuto también, apostaría a eso. Y lo digo porque creo que si hay un déficit en el Estado de Chile, tiene que ver con el rol fiscalizador. Y yo creo que en eso haría una apuesta más agresiva y invitaría también al Ministerio en eso a ser menos conservador. Creo que esa conversación va a ser presupuestaria y la daremos en conjunto. Eso de mi parte. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Dicho lo que ha señalado la senadora Órdenes, vamos a convidar al Ministerio de Hacienda, porque nada de esto funciona si no tenemos al Ministerio de Hacienda exactamente del mismo lado, ¿no? Nos ha pasado en otras comisiones. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio voy a ser muy breve, saludar a todos los senadores y senadoras presentes y a todos los invitados. En primer lugar, expresar en nombre de la ministra y mía el agradecimiento por la discusión, por las presentaciones que se han dado en el proceso de esta tramitación inicial de este proyecto y el debate de alto nivel que se ha generado a través de las preguntas y respuestas que se han podido vertir en este espacio. Yendo a lo particular inmediatamente, obviamente vamos a estar abiertos a esa discusión, donde podemos revisar distintos aspectos, donde podemos revisar lo que se ha planteado hoy día y días anteriores, como por ejemplo el tema de los reclamos a FONASA, que en el proyecto de ley se buscó una simplificación, elevando los reclamos directo a la COMPIN para los rechazos generados en FONASA, saltándose entonces un paso, digamos, de reclamar a quien mismo rechazó la licencia, pero eso también podría hacerse de forma automática, eventualmente si también llegásemos a esa convicción. Quizás mencionar que hay una diferencia importante en la Contraloría de Primera Instancia, que uno pudiera imaginar de un ente público, FONASA, versus un ente privado, ISAPRE, donde las fórmulas de contratación de personal tienen reglas transparentes y públicas en el caso de FONASA y no así en el caso de las ISAPRES, donde los controladores podrían tener incentivos que no conocemos para rechazar y por lo tanto también generar una mayor tasa de rechazo, que es lo que estamos observando. Quizás mencionar también que este proyecto, y a propósito de las propuestas de cambios estructurales que nos hace el senador Chaguán en materia del SIL, que podrían ser parte de la discusión futura. Este proyecto no inhibe en absoluto esos cambios futuros, y cambios estructurales mayores en materia de subsidio de incapacidad laboral involucran a muchas instituciones, ISAPRE, FONASA, Suceso, las mutuales, las
cajas de compensación. Y entonces esa complejidad institucional en nuestra evaluación inicial, antes de que estuviera este viento favorable luego de las acciones de la Contraloría General de la República, para darle factibilidad y viabilidad a este proyecto, fuimos también, como se ha dicho acá, también más minimalistas en los cambios, apuntando a lo más estratégico, para los cambios futuros dejarlos para futuras iniciativas. Entonces, nosotros nos parece que el usar el poder institucional de FONASA, que es reconocido, para el pronunciamiento en primera instancia va a generar una instancia, digamos, de eficiencia para el uso de los recursos y el uso de este instrumento de seguridad social. Y también esperamos destinar a la Compina un giro más específico, que es certificar la enfermedad. Yo creo que es bien importante decir que, como entender cuál es el giro principal de cada una de las instituciones involucradas. FONASA, en una revisión de primera instancia, y las COMPINES, las comisiones de invalidez, que tienen esta expertise desarrollada por muchos años, concentrarse en certificar la enfermedad o la discapacidad, que es lo que, para lo cual nosotros sentimos y a través de esta propuesta hemos planteado que deben destinarse con mayor especificidad a ese rol. Y eventualmente también, a propósito de la crítica de las 3 contralorías, podríamos también revisar dónde se ubican todas las contralorías o las contralorías que necesitamos en un proceso, digamos, de fiscalización, considerando también que tiene que haber una instancia que fiscaliza el reposo también con mayor fuerza y capacidad. Entonces, ese diseño institucional podemos también revisarla en la discusión en particular y estamos muy atentos a eso. En cuanto a las otras materias que aborda el proyecto, ya lo hemos discutido ampliamente, solo quizás reforzar de que otros elementos que uno quisiera para el sistema, como por ejemplo mayores incentivos a la productividad en el otro personal no médico, o mayores porcentajes de incentivos a la productividad en el personal médico, podrían ser perfectamente compatibles con un siguiente proceso instalado, las mediciones y los incentivos iniciales a través de este proyecto. Igualmente el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en un órgano especializado en el Sistema Nacional de Servicios de Salud no se inhibe en absoluto, sino todo lo contrario. Le damos a un espacio institucional del Ministerio más herramientas para pensar y diseñar la adopción de tecnologías que se vienen hacia el futuro. El problema de la evaluación de tecnologías sanitarias en materia de dispositivos médicos tampoco está inhibida y ya hemos hecho el planteamiento de que este proyecto rescata las mejores prácticas a nivel internacional de regulación de dispositivos y las normas ISO son simplemente de hecho la misma norma ISO que mencionó el doctor Mañalich es lo que recomienda hoy día el Instituto de Salud Pública y podría cambiar, y por eso no lo mencionamos en la ley. Y por supuesto otros cambios para Senabast que estimamos que son muy relevantes en este proyecto. Así que agradecemos la votación que se va a dar a continuación y en todos los casos estamos abiertos a futuras conversaciones. Muchas gracias, presidente. Muy bien, nos quedan 3 minutos. Alcanzamos a votar porque si no la sesión se termina por su propio mérito. Señor secretario, llamo a votar. En votación, en general, el proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece al Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al ISP y a Senabast y modifica normas que indican. Senador Chaguán. Yo voy a votar favorablemente, pero con todas las prevenciones que he señalado respecto de que la discusión en particular tiene que ser muy distinta a lo que ha convergido en este proyecto y esta discusión en general. La discusión en particular, tenemos que trabajar indicaciones. Yo creo que esta es una oportunidad para cambiar la arquitectura. Esta es la oportunidad para que, en definitiva, podamos avisorar una reforma estructural en salud. Creemos que el proyecto no aporta en esa dirección. Creemos que una reforma estructural que establezca un plan garantizado universal, que sea espejo, tanto para afiliados de FONASA y SAPRE, terminando con la salud de primera y segunda clase, es fundamental. Hemos ido apoyando
la modernización de FONASA, hemos ido apoyando la modalidad de cobertura complementaria, hemos ido apoyando que hayan condiciones de igualdad en el acceso a la salud. El componente de salud para la medición de la pobreza, que es un 26%, habla que acá hay un tremendo instrumento para disminuir justamente la pobreza en nuestro país y por tanto esto hay que hacerlo en serio. Y acá desde la oposición hay respaldo para hacer la reforma estructural. Lo que falta es que el gobierno tome la decisión de avanzar en esa dirección. Gracias, presidente. Senador ¿Cómo vota? Castro. Muy bien. Senador Castro. Gracias, presidente. Mire, este proyecto versa sobre 5 instituciones distintas. Versa sobre el ISP, sobre Senabas, sobre FONASA, sobre los servicios de salud y crea una nueva entidad que es el Servicio de Salud Digital. De las 5 cosas, en 4 de ellas tengo total reparo que la única salvedad la hace FONASA. Porque a FONASA le entrega 2 grandes facultades, la de compra, que ya lo hemos analizado, y la de traspaso de la licencia médica en la admisibilidad, donde tengo serios reparos. Desgraciadamente tengo muchas dudas, estando originalmente muy de acuerdo en esto, pero veo todos los ribetes y los alcances de lo que aquí ahora, por ley, no por el decreto supremo 3, que es de inferior rango, pero por ley vamos a dejar establecido, que además converse con el proyecto que está ingresando, porque están imbricados, de algún modo, subsidio de incapacidad laboral con esto. Entonces, yo espero, apoyando, y voy a votar a favor, que tengamos toda la discusión, las enmiendas necesarias para este gran tema de la licencia médica en todos sus aristas, porque nunca se legisló, presidente, en 35 años. En democracia nunca se tocó el régimen de subsidio ni licencias médicas, hasta que estalló, sinceramente estalló, y ahora sí tenemos una tarea enorme que hay que hacerla bien. No puede haber errores para el futuro. Gracias, presidente. Senadora Orden. A ver, yo creo que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar, presidente, y es que hace aproximadamente 2 décadas que no se hace una reforma en el sistema de salud. O sea, cuando se establece una nueva autoridad sanitaria, cuando se da origen a las garantías explícitas en salud, y por lo tanto la responsabilidad que tenemos en este tema hoy día no es menor. Yo coincido con los colegas en que obviamente voy a votar a favor en la idea de legislar en general, pero en el detalle creo que hay reparos, hay dudas y también tenemos la posibilidad de ir más allá de lo que presenta el Ejecutivo. Yo creo que hay trabajos técnicos anteriores que nos van a permitir correr un poco más el cerco, porque después pasan 2 décadas y eso pasa en esta área y en otra. Yo por eso siempre me he declarado a veces media enemiga de las leyes cortas, porque nunca hay ley larga. Entonces, o hacemos eso, y sobre todo los temas que tienen que ver con el subsidio de incapacidad laboral, es un subsidio de seguridad social, ya hemos visto todos los forados que tiene, entonces también como habla con el proyecto que ingresó ahora, el tema de la creación de un Servicio Nacional de Salud Digital, me parece que también es una gran apuesta, porque no solo tiene que ver con Salud Responde o con esa lógica, tiene que ir más allá hacia los avances tecnológicos que hoy día están a la vista y que nos van a permitir hacer un cambio en garantizar a muchos ciudadanos y ciudadanas un mejor acceso al derecho a la salud en Chile. Entonces yo solo lo hago como una invitación. Creo que en el espacio de indicaciones va a haber mucho espacio para reformular y mejorar esta propuesta del Ejecutivo, y que nos podamos dar ese espacio para al menos tener porque hace 20 años hicimos garantía explícita en salud, que es un gran avance, y la autoridad sanitaria, pero pasa mucho tiempo y hoy día creo que hay tareas sobre todo de cara al futuro también, y por eso hago hincapié también en el uso de nuevas tecnologías en esta materia. Yo voto a favor, presidente. Muchas gracias. Señor presidente. Bien, yo voy a votar a favor, y voy a votar a favor porque hoy la salud pública es una de las primerísimas necesidades que acusa la comunidad. Y la acusa con dolor, porque no tienen la posibilidad de anticipar, de adelantar o de mejorar la recuperación de la salud particularmente. Y en ese contexto, entonces, cualquier mejora sea bienvenida. La esperanza es que esta sea una mejora integral, dado que hay modificación en el funcionamiento y en la efectividad de a lo menos 4 servicios y un quinto, como aquí se dijo, que sería prácticamente nuevo. Y en ese contexto, la esperanza es que una vez aprobado esto, ya tenemos los votos para aprobarlo en general,
podamos tener el mejor debate posible para ir haciendo las modificaciones y las mejoras que ya en la discusión en general se ha evidenciado, y van a aparecer seguramente otras cuando tratemos de alinear todo. Dicho esto, la invitación va a ser a todas las partes. Al Ejecutivo particularmente hay que incorporar un actor que es absolutamente relevante. No es cosa de que lo manden por escrito, queremos conversarlo con ellos para convencerlos de que una mejora sustantiva de la salud pública hoy día no solamente es una necesidad práctica, sino que es un imperativo ético, y me refiero al Ministerio de Hacienda. Sin el Ministerio de Hacienda vamos a seguir teniendo soluciones parche, diríamos, ¿no? Y en ese contexto, repito, voy a votar a favor. Les pido a todas las partes que tengamos toda la voluntad posible para poder llegar a un buen acuerdo, y quiero pedirle al gobierno particularmente que revise las urgencias, porque ahora va a ir a la sala. La sala tiene necesidades, estamos sesionando en la mañana, tiene lista de espera, que es tan larga como la lista de espera en salud, y por lo tanto la única manera de despacharlo rápido de la sala es que se le ponga la urgencia adecuada para que pueda rápidamente regresar a la comisión, si es que se aprueba en la sala, regresar a la comisión y aquí ya entrar, digamos, en un debate mucho más fino, mucho más integrado, mucho más integral, y poder despacharlo entonces en particular, que es lo que vale, digamos, ¿no? en la suma. Así es que, señor secretario, contamos la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 4 votos, ninguno en contra, aprobado en general. Pasa a la sala. Muy bien, aprobado el proyecto, pasa a la sala. Le pido al gobierno que le ponga toda la urgencia posible para que regrese rápido a la comisión. Senador Chaguán. No, presidente, si es posible, consignar en la votación del informe, o sea, en el informe que va a la sala, también los argumentos que dimos al momento de aprobar. Los reparos, porque es que son muy importantes para los efectos de va todo, por favor. Antes de levantarnos, quiero pedirles particularmente al Ejecutivo, tanto a las instituciones que están presentes como a las que seguramente están hoy día vía streaming conectados con nosotros, o se lo haremos saber, que pongan a los equipos técnicos a trabajar ya. Ganemos tiempo, independientemente de lo que vaya a debatir la sala. La mesa técnica, están todos nuestros asesores legislativos prestos a empezar ya a trabajar sobre lo que sabemos que son nuestras preocupaciones y discrepancias. Trabajemos sobre lo que ya tenemos acordado y creo que no debería tener mucha modificación, pero particularmente sobre las discrepancias. ¿Cómo vamos avanzando y ganando tiempo para que el otro trámite que viene sea lo más rápido que se pueda dentro de lo que necesitamos discutir, que no va a ser fácil, claramente, senador Castro? Pedirle que como vamos a iniciar en los próximos días la discusión del otro proyecto de ley de subsidio de incapacidad laboral, que los actores que vengan del Ejecutivo, a quienes corresponden, entiendo que es de Trabajo, FONASA, Hacienda, en fin, tengamos mucha sintonía fina en sincronizar este proyecto que acabamos de despachar en general con este que viene. Sí. Porque aquí son la misma temática que va por dos vehículos distintos, pero van al mismo propósito. Sí, buen punto. Muy bien, por haberse cumplido, agradeciéndoles a todas y todos, se levanta la sesión.